Bienvenidos a la presentación de nuestro trabajo final sobre espacio de preferencia y retención estudiantil del ramo Machine Learning de modelos no supervisados. Mi nombre es Sebastián Bolomey, mi compañero Martín Crisóstomo. La pregunta aplicada es: ¿pueden las preferencias de postulación universitaria mejorar la predicción de retención estudiantil frente a variables individuales? Para esto utilizamos la unidad de análisis MRUN año, que es un identificador único según el RUT y el año, y cada fila corresponde a una postulación y matrícula. Cada estudiante, entonces, es un vector de dimensión equivalente a las 164 carreras disponibles, y esta representación captura qué programa se eligió, en qué orden, pero pierde información geográfica, temporal fina y un poco de contexto socioeconómico. Los datos que usamos fueron la base de datos de matrícula y postulaciones de 2012 a 2019, donde usamos las variables solamente de entrenamiento de individuales, socioeconómicas y de alineamiento. Para la limpieza, debido a limitaciones de hardware, usamos solo los años 2017 y 2018, eliminamos las filas, las celdas vacías, y hicimos una homogeneización de siglas de universidades, de los puntajes más registrados y promedio de notas. La variable objetivo en este caso es la retención o deserción de cada postulante al primer año. Entonces se excluye esta variable de los modelos no supervisados. Aquí ya tenemos la correlación de las variables que queremos considerar, donde educación madre y padre tenían una correlación 0,61, pero no se eliminaron puesto que no llegaron al umbral crítico 0,8. Para la construcción del espacio de preferencias, tenemos las filas donde se encuentran los estudiantes con su rutina año, y las columnas que corresponden a la cantidad de carreras, 164 carreras. Aquí solamente se usa las 5 preferencias de carreras por cada estudiante, lo que da un 98% de celdas que son cero. Para la codificación de preferencias se tiene una posición R de 1, que va del valor 1 hasta el valor 5, con un valor según la función de 0,2, de valor 1 a 0,2. ¿Esto qué captura? Esta matriz captura qué programas eligió cada estudiante, en qué orden de preferencia, la intensidad relativa y si quedó en su primera opción. Y por limitaciones de RAM, no se considera la universidad específica que prefirió. Una vez construida la matriz de preferencias, se crearon los autoencoders y el variational autoencoder para ese estudio. En este caso, la estructura del autoencoder nos muestra un input, luego seguido de unas 256 neuronas, luego a 126 y un cuello de botella de 16 para luego volver a este output. En el caso de la función de pérdida, utilizamos el R cuadrado medio con el optimizador Adam y un early stopping de 6, lo que nos entregó una convergencia de un MC del 0,00098. En este caso, al hacer la similitud de coseno, vimos que todos los vecinos poseían preferencias similares en cuanto a los distintos modelos con el ancla. Por el lado del variable autoencoder, podíamos ver que nuestra función de pérdida se veía tanto con el MC, con un beta de 1 y un KL loss. En este caso, nuestro resultado fue un colapso en el caso del Variational Autoencoder, en donde después de la tercera época, este colapsó. Este nos entregó un test del R cuadrático medio de un 0,07. Al hacer el estudio en cuanto a los vecinos coseno, podemos ver que todos los mu convergían a cero. Esto nos daba que todos los vecinos eran para el mismo estudiante ancla. Esto nos puede decir que este no construyó un espacio latente útil para esta configuración. Abajo tenemos una tabla de comparación entre estos dos modelos. Acá es donde podemos ver los resultados, en donde podemos ver que el autoencoder muestra muchas similitudes en cuanto al programa que estaba teniendo el ancla con el vecino, mientras que el variational autoencoder muestra cosas mucho más distintas entre lo que sería, por decir, psicología e ingeniería o enfermería, carreras que tal vez no sean tan afines entre sí. Una vez visto esto, vemos una evaluación downstream de retención con una regresión logística, en donde hicimos 9 modelos distintos. Un individual, un alineamiento simple, los embeddings de autoencoder y variational autoencoder, y distintas combinaciones entre estos, de donde podemos sacar 5 grandes resultados en una tabla, donde vemos que el mejor modelo, según un ROC-AUC, tenemos el individual con el alineamiento más los embeddings del autoencoder, dándonos un 0,61 puntos. Mientras que el peor embedding en este caso es el embedding del Variational Autoencoder debido a esta falla que ya estábamos conversando.
Abajo podemos ver una tabla en donde nos muestra un poco más esta misma comparación entre el autoencoder y el variational autoencoder, donde siempre es más coherente el autoencoder. ¿Qué nos puede decir estos resultados? El embedding del autoencoder sí aporta. Esto quiere decir que si bien pasamos de un 0,58 a un 0,61, este muestra una mejora, pero este modelo en general no da una predicción completa de lo que sería la situación en cuanto a las preferencias entre estudiantes y las carreras en las que están. Por último, podemos decir que el embedding del Variational Encoder no aporta en nada, ya que podemos ver que según las combinaciones se mantenían igual con o sin el Variational Encoder. Y otra cosa a mencionar son las limitaciones interpretativas, en donde los resultados que nos muestra esto son asociativos y no causales. Esto quiere decir que el que yo tenga ciertas preferencias no significa que yo vaya a tener una mayor retención. Entonces, ahí podemos ver que es distintas características que se pueden asociar a esta más que solo causalidad. Para terminar, nuestro hallazgo principal fue que la estructura de autoencoder fue la que capturó de mejor manera este modelo de retención en predicciones. En cuanto al BAE, este colapsó y no aportó. ¿Qué vimos aquí? Vemos correlaciones entre variables que ya mencionamos, como la educativa y la de los puntajes, además de los vecinos de coseno, los cuales comparten similitudes. Por otro lado, podemos decir que una mejora del AUX en cuanto a lo que al utilizar los embeddings del autoencoder no nos dicen que este va a ser un mejor modelo en general. Y por último, hablando de nuestros sesgos, podemos hablar de que solo usamos una muestra pequeña entre 2 años, 2017 y 2018. También podemos hablar de nuestras restricciones de RAM, las cuales pueden haber sesgado el uso de la muestra que utilizamos y la omisión de lo que nos daban las universidades, debido a que ésta nos quita una dimensionalidad y profundidad al estudio. Además, cabe mencionar que nuestro modelo cumplía con una duplicidad de entradas dentro de este, lo que podría dar a un sesgo mayor o a un sobreajuste de los datos. Muchas gracias.